Europa agoniza lentamente. Este es el diagnóstico de Mario Draghi sobre la competitividad de la economía del viejo continente. La Unión pierde el paso frente a Estados Unidos y China. Mario Draghi propone un plan ambicioso de inversiones, 800.000 millones de euros al año, lo que significa 2 planes Marshall cada ejercicio para desarrollar la economía digital, revitalizar la industria y equilibrar la transformación energética con una energía más barata. Pero sobre la mesa, 2 cuestiones. ¿De dónde piensa sacar tanto dinero? Draghi, un financiero, apunta hacia la deuda pública mutualizada. Regresarían los eurobonos. Y segunda cuestión. La economía europea, la industria continental, los diferentes países y gobiernos tienen capacidad para absorber tan ingente cantidad de inversión después de la experiencia que estamos viviendo con los fondos Next Generation. La mirada económica. Con Ignacio Rodríguez Burgos. Una mirada inquisitiva, reflexiva y divulgativa a la realidad económica del momento. Europa se está quedando atrás en la carrera económica mundial frente a los avances de China y de Estados Unidos. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, solicitó a Mario Draghi un informe sobre cómo recuperar la competitividad de la economía continental. Draghi ha presentado un estudio de 400 páginas que, tras un demoledor análisis de las debilidades industriales, tecnológicas y digitales, reclama cambios radicales en Europa. El informe pide un cambio radical. Yo diría que las 2 palabras que resumen este informe es urgencia y concreción. O lo hacemos o será una lenta agonía, ha señalado Mario Draghi, quien advierte del envejecimiento de la población, de la pérdida de 2 millones de trabajadores al año. Hay que tomar medidas de alta profundidad para elevar la competitividad de la economía en Europa, que aseguren el crecimiento, el bienestar social y que sea compatible con la transición verde. Y aquí, dice Draghi, se necesita invertir con fuerza en la digitalización. Desde el 2008, la mayoría de los llamados unicornios, es decir, esas compañías europeas más innovadoras, se han ido a Estados Unidos. Europa debe convertirse, al contrario, en un lugar donde la innovación pueda florecer, especialmente en tecnología digital. Draghi propone una inversión de 800.000 millones de euros al año, lo que significa casi el 5% del PIB de la Unión Europea. Para hacernos una idea, es el doble de lo que representaba el Plan Marshall tras la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, entonces los cheques llegaban de Estados Unidos. Hoy el dinero lo tienen que poner los europeos. Y Draghi, como financiero que es, apuesta por una financiación en los mercados a través de deuda pública, con una deuda mutualizada. Y claro, aquí se espera la contestación de los países frugales como Países Bajos o Alemania, aunque esta última también sería la gran beneficiada de la reconversión industrial. Además, Mario Draghi denuncia la sobreregulación europea. Mientras en Estados Unidos se aprueban unas 3.500 medidas legislativas, en Europa se superan las 13.000. El problema no es que no tengamos gente lista ni con buenas ideas, sino que hay muchas barreras para comercializar las innovaciones. El ex primer ministro italiano y expresidente del Banco Central Europeo, que salvó al euro, también apunta a una fiscalidad más flexible para favorecer el desarrollo de las empresas, una política de competencia que favorezca las fusiones empresariales, una descarbonización más equilibrada que no encarezca el coste de la energía y una industria de defensa ante los riesgos geopolíticos crecientes. Toda una carta a los Reyes Magos en una Unión Europea donde es complicado, sobre todo también, la gobernanza. Una visión más profunda.
Juan Ignacio Crespo, analista económico y de mercados, gracias por estar con nosotros en la mirada económica de Onda Cero.es. Muy amable, saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, hemos conocido el plan Draghi para recuperar la competitividad europea, que pasa por una inversión de fondos públicos de 800.000 millones de euros al año. Tal y como está Europa, ¿se puede conseguir este dinero a partir de la deuda mutualizada? Bueno, el principal problema no es conseguir el dinero, con ser un problema importantísimo, y dado que todavía lo de la deuda mutualizada pues apenas se ha iniciado con el plan para combatir los efectos económicos negativos de la pandemia. El problema es que Europa no tiene capacidad de absorber en inversión productiva cantidades tan descomunales, y menos si se limitan a un año, ¿no? El plan de recuperación y resiliencia era una cantidad equivalente, muy parecida, y se planeaba para varios años, ¿no? Uh-huh. Y se ha comprobado que ni Europa lo puede absorber de forma productiva, ni España en concreto ha sido capaz de hacerlo. Más bien, mucho de ese dinero está yendo a gasto completamente improductivo. Además, hay una cuestión que se ha visto en los fondos Next Generation, y es que cada país ha ido a su ritmo de inversión y además pues poniendo los focos en un objetivo, cada uno en el objetivo que más le interesaba, ¿no? Sí, bueno, eso es algo normal, pero claro, plantea un problema muy difícil de resolver, que es el cómo armonizar los objetivos que cada país tiene, que obviamente son los objetivos del momento del gobierno que tiene en cada momento, con lo que sería una especie de plan, como en otra época, planeación indicativa o planificación indicativa, para que se siguieran unas líneas más o menos parecidas, ¿no? Eso es dificilísimo de conseguir. Pero países enormes como son Estados Unidos o como son China tienen un problema parecido. El asunto es que ellos lo solucionan de diferentes maneras y con dos modelos muy diferentes. Y Europa es que tiene un modelo que no es ni chicha ni limoná. En el caso de China es planificación pura y dura, pero a pesar de eso, con los objetivos regionales tiene problemas muy fuertes, ¿no? Se ha visto con la quiebra de los bancos, de la pequeña banca local, y se está viendo con la quiebra del sector inmobiliario. Y en Estados Unidos es todo lo contrario. Digamos que dentro de lo que es la economía después de la Segunda Guerra Mundial, pues lo que tienes es un sistema muy liberal en el que se permite que la innovación florezca y no se carga con exceso de impuestos a lo que son los proyectos innovadores. Europa es un híbrido donde sobre todo pesa muchísimo la burocracia de Bruselas, que se entretiene en escribir normas y normas y normas, que en los casos ya más ridículos llegan pues al extremo de exigirles un control a los ganaderos y a los agricultores que ni tienen tiempo, ni ganas, ni capacidad, ni recursos económicos para sostener. Draghi propone flexibilizar la política de competencia para favorecer las fusiones entre empresas, para tener compañías más grandes. Eso es un cambio también de paradigma, ¿no? Sí, pero que con empresas grandes o con empresas pequeñas, el problema, yo creo, de fondo es otro. Está claro que las empresas por debajo de un cierto nivel, sobre todo cuando es mucha pequeña y mediana empresa, pues a veces no pueden ser eficientes, ¿no? Pero el problema yo creo que es otro, y que Draghi o lo está obviando por razones de tipo político, porque no quiere darle un disgusto enorme a la presidenta de la Unión Europea, que es la que le hizo el encargo de preparar este plan, o porque Draghi ya no es el Draghi que conocimos en el año 2011, cuando desde la primera reunión del Banco Central Europeo, o la primera reunión que él presidía, cortó de raíz con la política que había tenido su antecesor, que había estado subiendo los tipos de interés en los meses previos, y decidió bajar los tipos, y cortó con toda la ortodoxia, que en aquel momento era puro histerismo con la inflación, en un momento en el que había deflación, y decidió que inyectaba préstamos a los bancos por cantidades enormes, y ya no digamos un año después, en 2012, cuando decidió hacer una política monetaria
cuantitativa. Entonces, el Draghi de este informe es un Draghi muy decepcionante frente al Draghi digno de admiración y que muy pocos alabábamos desde el primer día que tomó esas decisiones que fueron fundamentales para salir de la recesión europea, de las dos recesiones que fueron una tras de otra, y también pues para recuperar el sector bancario, que prácticamente estaba quebrado como lo había estado en Estados Unidos. Este Draghi o no ha querido, o no ha podido, o no ha sabido enfrentarse a lo que es el sistema europeo, que es un sistema al que hay que darle un cambio radical, un sistema que favorezca la innovación, porque se dice continuamente hay que favorecer la innovación, pero en la práctica, con la normativa, lo que se está es cortando de raíz. Se dice con unas palabras bondadosas o bien intencionadas, lo que luego en la práctica y con las medidas que se aprueban por el Parlamento Europeo o por los gobiernos nacionales, pues lo que se dificulta es justamente la innovación, la productividad, el desarrollo. Bueno, pues no es que la productividad de otros países esté por las nubes, la de Estados Unidos no ha parado de bajar en las últimas décadas, ¿no? Por ejemplo, en lo que llevamos de esta década ha subido un 1,5%, que no es nada. En la década anterior subió un 16% y en la previa a la anterior un 33%. Es decir, hay un problema de productividad generalizado en todas las economías desarrolladas. En el caso de China, no es que la economía china sea productiva, nos comparamos ahora ya siempre con ellos también. Lo que es muy competitiva por el tipo de régimen que tienen y por los salarios tan bajos, que aunque han crecido mucho los salarios, pero el consumo chino sigue siendo bajísimo, lo que es una indicación de que los salarios no están a la altura de lo que deberían estar, y con esos salarios pues sigue siendo una economía muy competitiva, pero en absoluto productiva. Europa ha pecado de ingenuidad en sus objetivos y sus ambiciones en lo que se denomina la transición ecológica, teniendo en cuenta que China y Estados Unidos en este aspecto van a paso a tortuga. Claro, Europa es que quiere hacer la cuadratura del círculo, quiere hacer una transición ecológica genial y que la productividad a la vez sea fantástica y que todos seamos buenos y benévolos. Pero el problema es que la transición ecológica cuesta dinero. Hemos visto ejemplos muy banales pero muy recientes, cuando los franceses, con motivo de la última Olimpiada, quisieron limpiar el Sena, pues el costo de limpiar el Sena fue del orden de los 1.000 millones de euros, ¿no? Bueno, y no lo limpiaron. Y no lo limpiaron, exactamente. Cuando se quiere tener un medio ambiente limpio y estupendo, pues eso cuesta dinero, y lo que cuesta dinero en ese tipo de mejoras de la salud ambiental, pues todo eso se detraen recursos pues a lo mejor de la inversión productiva, ¿no? Entonces lo que no se pueden tener es las dos cosas. En China lo tienen claro, en la India lo tienen claro. Una reciente encuesta del Banco Mundial dice que en los países que están todavía en desarrollo el problema del medio ambiente no está entre las tres primeras preocupaciones de la gente, ¿no? Y sin embargo ese es un problema que está presente todos los días en la vida cotidiana del mundo occidental, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que durante años todavía pues los países en desarrollo van a seguir contaminando y mucho, y los países desarrollados, a poco que se descuiden, pues les han robado la merienda, ¿no? Con un desarrollo acelerado y con pocos escrúpulos por la protección del medio ambiente. Entonces Europa tiene que encontrar un camino que yo creo que no va a encontrar, en el que esa preocupación por el medio ambiente y el gasto que implica y la detracción de recursos de otro tipo de inversión productiva pues no sea tan extremo que termine yugulando esta última. Pues Juan Ignacio Crespo, analista económico y de mercados, gracias por haber estado con nosotros en la mirada económica de Onda Cero.es. Muy amable. Gracias a ustedes. La metamorfosis económica.
Es el momento de acercarnos a la transformación de la economía, la metamorfosis económica en la que estamos sumidos, con la colaboración de Patricia Gijón. Este año, por ejemplo, la energía solar va a adelantar a la nuclear en Europa. El sol lleva 5 meses con más peso en el sistema eléctrico que las nucleares. La energía fotovoltaica representa ya el 18% de la electricidad que se consume en España en lo que va de año. Horas después de presentar su nuevo iPhone 16, la Unión Europea obliga a Apple a devolver 13.000 millones de euros por ayudas fiscales ilegales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que la multinacional se benefició de un trato fiscal selectivo en Irlanda entre 1991 y 2014. La multinacional pagó menos impuestos de los que debería en esos años. Otro gigante tecnológico, Google, también tendrá que pagar una multa de 2.400 millones de euros a la Unión Europea por posición dominante. Las ventas de coches enchufables superan al diésel por primera vez. La cuota de ventas de vehículos eléctricos e híbridos enchufables fue del 10,4% en el primer semestre frente a la del 10,3% de los diésel, según el informe de movilidad eléctrica en España. Aún así, los turismos enchufables en España apenas representan el 1,4% de todos los coches que circulan por nuestras carreteras. La primera planta de amoníaco verde en el mundo ya es una realidad. Y no es una planta más, es la primera que se activa en el mundo. Concretamente se ha inaugurado en Ramme, Dinamarca, cuenta con 50 megavatios de fotovoltaica y 12 de eólica. El amoníaco bajo en carbono se usa como combustible, pero también puede ayudar a descarbonizar procesos industriales. Todo un hito que evitará la emisión de 8.200 toneladas de gases contaminantes al año. Muchas gracias, Patricia. Más noticias sobre la transformación digital, la transformación económica en ondacero.es. La mirada económica. Se completa la renovación en la cúpula del Banco de España. Junto con el nombramiento de José Luis Escrivá como gobernador, el Gobierno ha nombrado como número 2 de la institución a Soledad Núñez, que ostentó altas responsabilidades en el Ejecutivo Socialista de Rodríguez Zapatero, como por ejemplo la dirección del Tesoro. Se consuma así el control socialista del Banco de España. También se nombra como vocal a Jordi Pons, un hombre de Esquerra Republicana de Cataluña, autor del libro en 2004, El expolio fiscal a Cataluña. El Gobierno aprueba también el techo de gasto, pero está por ver que haya presupuestos, y más cuando se enreda todo con el cupo catalán, con el concierto singular a la Generalitat de Cataluña, cuestionado por la mayoría de las comunidades autónomas que temen una reducción de recursos para sus servicios públicos. Ángel de la Fuente, de FEDEA, explica con claridad lo que puede ocurrir. Ellos quieren las llaves de la caja para quedarse con más dinero de lo que ellos consideran suyo. Entonces, bueno, si ellos se quedan con más, pues saldrá menos en dirección al Estado y a otras comunidades. Y la vivienda sigue siendo una cuestión candente en nuestro país. Según la Fundación Alquiler Seguro, ya hay 9 provincias españolas con el precio del alquiler por encima de los 1.000 euros al mes, con Baleares, Barcelona y Madrid a la cabeza. La ley del alquiler no termina de funcionar, y menos los controles de precios, como por ejemplo en Cataluña, donde la presión sobre los pisos que salen al alquiler se multiplica por momentos. Por ejemplo, un dato, en Barcelona, por cada piso que sale al mercado del alquiler, hay 318 personas interesadas. Lo voy a repetir porque esto es realmente, te estalla la cabeza. En Barcelona, por cada piso que sale al mercado del alquiler, se interesan por él 318 personas. En el resto de España, tampoco está la cosa para tirar cohetes, pero son 115 personas por piso en alquiler. Pues así terminamos. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por estar con nosotros una semana más en La Mirada Económica de Onda Cero. La Mirada Económica.